Minutos. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Privilegio en esta noche poder compartir la palabra del Señor con ustedes. El tema de hoy es un seminario que tiene que ver con la relación espiritual con Dios en la vida de Cristo. Quería que estuviese proyectado y no podemos tener la proyección, pero quisiera que podamos estar pendientes para que podamos estudiar este tema y que sea de beneficio espiritual para nosotros. Así que les invito a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, suplicamos humildemente que tu Santo Espíritu nos tome, nos cubra, nos abrace y nos ayude, Señor, a tener una experiencia especial contigo en esta hora, que podamos recibir tus palabras en nuestras mentes y que nuestros corazones palpiten, Señor, de la bendición que el cielo quiere darnos. Oh Padre, si hay algo que pueda impedir que este mensaje pueda llegar a nuestra mente, quítalo y que podamos salir de aquí llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La mayor necesidad del ser humano en este tiempo es la presencia del Espíritu Santo. De hecho, Cristo diariamente buscaba el bautismo diario del Espíritu Santo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Biblia y vemos diferentes lugares donde había desolación, donde había vacío, donde había dolor y situaciones difíciles, si el Espíritu de Dios estaba allí, el Espíritu de Dios transformaba esa experiencia en una experiencia espiritual. Cuando usted, por ejemplo, recuerda la experiencia del apóstol Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, usted se da cuenta que el Espíritu de Dios transformó la experiencia difícil de Pablo y Silas en la cárcel en una experiencia poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nosotros necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero en esta noche que nosotros estudiemos en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en su bautismo, cómo la relación con su Padre y el acto de Cristo ser bautizado puede ser una experiencia espiritual para nosotros en el día de hoy y que hasta el día de hoy tiene repercusiones en nuestra vida. Así que yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Yo quisiera pedirles que me ayuden a leer, porque como iba a tener el tema proyectado, voy a necesitar que vayamos estudiando. Todo lo que tengo es la Biblia y citas del Espíritu de Profecía, así que voy a necesitar su ayuda. Quisiera que alguien me leyera Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17. Tenemos a nuestra hermana Carmen. Amén. Muchas gracias, hermana Titi. Yo quiero que nos enfoquemos en varias expresiones que aparecen en ese texto. Primeramente, dice que cuando Cristo fue bautizado, en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió ¿de dónde? Del agua. Y he aquí, ¿qué ocurrió? Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo quiero decirles en esta noche que cada situación que se dio en la vida de Cristo, en la experiencia de su bautismo, es transferible para nosotros en el día de hoy. Me explico. La experiencia que tuvo Cristo en el bautismo es una experiencia que Cristo quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Por ejemplo, la primera expresión que usted encuentra allí es que los cielos, ¿qué cosa? Fueron abiertos. Dios quiere abrir el cielo para ti. Cuando el cielo se abre, del cielo viene el poder del Espíritu Santo. ¿Necesitamos nosotros hoy el poder del Espíritu Santo? Necesitamos hoy, como matrimonio, como familia, como miembros de iglesia, como pastores, como miembros de la sociedad, la unción del Espíritu Santo. Dios está dispuesto a abrir los cielos para bendecirnos. Y eso fue lo que ocurrió específicamente en el bautismo de Cristo. Hay una cita que se encuentra en la historia de la redención, el capítulo La primera venida de Cristo, que dice: los ángeles de Dios acudieron al lugar de su bautismo, el bautismo de Cristo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre él, y mientras la gente permanecía presa de gran asombro, con los ojos fijos en él, se oyó la voz del Padre procedente del cielo que decía: tú eres mi Hijo, ¿cómo? Amado, en ti me complazco. Es interesante que los ángeles de Dios, el Espíritu Santo y el Padre acudieron a celebrar con Cristo su bautismo. Qué interesante. ¿Sabe que dice la Biblia que cuando un ser humano se bautiza, en el cielo hay una fiesta? Dios hace una fiesta en el cielo cuando un ser humano es bautizado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Hechos capítulo 7, verso 55. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cuando los cielos se abren. Yo quiero que alguno de ustedes lea lo que dice allí. Hechos capítulo 7, verso 55. Tenemos el hermano. Amén. Note qué interesante. Cristo es bautizado. Dice la palabra de Dios que el cielo es, ¿qué cosa? Abierto. Pero ahora vemos un caso donde un ser humano, donde un diácono de la iglesia que estaba lleno del Espíritu Santo, que había puesto sus esfuerzos para tener un encuentro especial con Cristo, que había puesto su vida para buscar la presencia del Espíritu Santo, en el momento de su dificultad, dice la Biblia que el cielo se abrió. Y note qué interesante que Esteban, cuando el cielo se abrió, dice la palabra de Dios que a pesar de que él estaba siendo apedreado, demostró una característica que fue vista en Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Jesús estaba muriendo en la cruz y a los que lo estaban crucificando, él le dijo al Padre: Padre, ¿qué cosa? Perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Y aquí vemos que Esteban está siendo apedreado, está recibiendo las piedras sobre él, está siendo maltratado, está siendo básicamente crucificado, o por decirlo así, está siendo muerto en manos de aquellas personas que estaban allí. Y dice la Biblia que él dijo al Padre y le dijo a Jesucristo, que estaba viendo allí en el cielo: no tomes en cuenta, ¿qué cosa? Su pecado. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta sobre nosotros, nosotros demostramos las mismas características que tenía Jesús, y además de eso, dice la Biblia que el cielo se abre. Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, Esteban estaba en una situación difícil y el cielo se abrió. Cuando nosotros buscamos una experiencia especial con Cristo, Dios está dispuesto a abrir el cielo para nosotros. Yo no sé si hay alguien en esta noche
que necesita que el Espíritu de Dios se manifieste de forma especial o que necesitas que el cielo sea abierto para ti, Dios está dispuesto a abrir el cielo para bendecirte, para estar a tu lado, para levantarte y para darte la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hay algunas citas que había puesto, quería que ustedes las vieran allí, pero simplemente las voy a leer a fin de conocerle en el capítulo el significado del bautismo de Cristo. Dice: nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció Cristo en su bautismo, y estuvieron dispuestos a ser portadores del mensaje del Padre para su Hijo. Pero no, directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Se abrieron los cielos y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante de paloma era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. ¿Sabe que Dios quería que Jesús escuchara atentamente lo que Él quería decirle? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va al libro de Mateo capítulo 4, una de las cosas que Satanás le cuestiona a Jesús cuando Jesús está en el desierto de la tentación, es que cuando Satanás se le acercó a Jesús y le dijo: si tú eres, ¿qué cosa? El Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dios el Padre quería que Satanás, los sacerdotes y la gente que estaban allí recordaran que aquel que estaba allí, que eventualmente iba a ir al desierto para ser tentado por el diablo, era su Hijo. Por eso Jesús no necesitaba hacer un milagro para demostrarle a Satanás que Él era su Hijo. Él era el Hijo de Dios. Y en Cristo, usted y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Y dice el libro de Romanos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Lo que evidencia que usted y yo realmente somos hijos de Dios es que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y caminamos en la voluntad de nuestro Dios. Quiero que alguien busque Mateo capítulo 3, verso 11 y lo comparta con nosotros. Mateo capítulo 3, versículo 11. Note qué interesante. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Por qué no? Tenía que cumplirse la palabra, pero en su persona, como ser humano, Él no necesitaba ser bautizado por Juan. Porque el bautismo de Juan era el bautismo del perdón de los pecados. Pero hay un texto bien poderoso que dice la palabra de Dios, que vamos a leerlo ya mismo. Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Quién lo tiene? Hermana. Escuche eso. Qué interesante lo que va a decir Juan. A la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Mire qué interesante. Juan está diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, hablando de Cristo, que le había dicho, mira, Juan le dijo, mira, yo no necesito bautizarte. Jesús le dijo, deja, porque es necesario que sea cumplido toda justicia. Y dice Juan, el que viene tras mí, ese os bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Y fuego. ¿Y qué fue lo que pasó en el Pentecostés? Dice la palabra de Dios que, como decía el pastor hace un ratito,
Cuando los hermanos de la iglesia primitiva reconocieron sus pecados, reconocieron que estaban secos espiritualmente, reconocieron que eran egoístas, reconocieron que necesitaban tener un encuentro especial con el Espíritu Santo, reconocieron que eran orgullosos. Cuando ellos se despojaron del yo y clamaron por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Señor Jesucristo los bautizó con Espíritu Santo y con fuego. Dice Elena White que la mayor lucha que nosotros tenemos como seres humanos es la lucha contra el yo. Que debemos destronizar el yo y entronizar a Cristo para que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual abundante. Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo. Cada día debemos buscar el bautismo diario del Espíritu Santo. De hecho, cuando se derrame la lluvia tardía, que será el sellamiento final, esa lluvia tardía nos preparará para pasar por los últimos eventos finales que vienen a esta tierra. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús fue bautizado porque Él quería bautizarnos a nosotros. Note qué interesante, Lucas capítulo 11, verso 13. ¿Quién podría buscarlo por ahí que pueda leerlo? Lucas 11, versículo 13. Vamos a ver lo que dice allí referente al Espíritu Santo. Tenemos el pastor Caleb, que lo tiene por ahí. ¿Cómo dice, pastor? Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vosotros, vuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Oiga, qué interesante. ¿Está Dios dispuesto a darnos su Espíritu Santo? ¿Quiere Dios ungirnos? ¿Quiere Dios colmarnos? ¿Sabe que el himno que cantamos hace un ratito dice que nosotros anhelamos que seamos colmados por el Espíritu Santo? Algo que es colmado es algo que es llenado y es rebosado por lo que está llenándolo adentro. Dios quiere llenarnos y colmarnos del poder de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, que Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuántos de los que están aquí son padres o madres? ¿Quiere usted que su hijo vaya al cielo? ¿Sí o no? ¿O su hija? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiere usted lo mejor para sus hijos? ¿Verdad que sí? Mire qué interesante, que Dios está más dispuesto a darle su espíritu que lo que usted está dispuesto a darle todo eso que usted ha dicho a sus hijos. Pero necesitamos reconocer que necesitamos el Espíritu Santo. Elena White dice en el Hecho de los Apóstoles, en un capítulo que se llama El don del Espíritu, que si nosotros reconociéramos la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo vendría a nosotros. Que no es por ninguna restricción que Dios no quiere dar el Espíritu, sino porque nosotros necesitamos clamar y buscar más una experiencia profunda con Dios. Qué interesante. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que se encuentra en la matutina La Maravillosa Gracia, capítulo dado condicionalmente. Escuchen lo que dice. Dice, sobre los discípulos que esperaban y oraban, ¿sobre cuáles? ¿Los qué cosa? Los que esperaban y oraban. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén sin qué cosa? Sin que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu Santo con una plenitud que alcanzó a todo corazón. Note qué interesante. Dice ella, no podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros. Note qué interesante. El Espíritu es quien ha de emplearnos a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero note qué interesante.
pero muchos no quieren someterse a ser guiados. Quieren dirigirse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Mientras nosotros queramos dirigir nuestra vida a nuestro modo, como nosotros queramos, el Espíritu Santo no puede descender sobre nosotros. El Espíritu Santo descenderá sobre nosotros cuando nosotros nos rindamos al Señor, como la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Cuando se encontró con Cristo glorificado, que dice Hechos capítulo 12 que la luz que vio sobrepasaba la luz del sol, allí Pablo en el piso dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que haga? Dios quiere que nosotros nos rindamos tan profundamente a Él, que nuestra palabra y nuestro corazón y nuestro sentimiento sea rendirnos a Él y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay algunos beneficios del Espíritu Santo que quiero compartir con ustedes. No vamos a buscar los textos porque son bastantes, pero Hechos 1:8, que lo leímos hace un ratito, dice que el Espíritu Santo da ¿qué cosa? Da poder. Otro beneficio, segunda de Pedro 1:21, dice que el Espíritu Santo inspira, porque la palabra de Dios fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Santos hombres de Dios, inspirados por el poder del Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy. Otro beneficio, Juan capítulo 14, verso 26, el Espíritu Santo es un maestro. Cristo se fue y era nuestro maestro, y Jesús dijo, me voy, pero enviaré a otro, igual a mí, que estará con vosotros. Otro maestro, otro consolador, otro ayudador. Otro beneficio, Efesios 1, verso 13, el Espíritu Santo nos sella. Cuando usted es bautizado, usted, según Efesios capítulo 1, verso 13, usted es sellado por el Espíritu Santo. El sellamiento que usted recibe en su bautismo es similar o equivalente al sellamiento que recibieron los apóstoles en el aposento alto, que era la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana que usted mantiene en su comunión con Dios inmediatamente después de su bautismo, con el bautismo diario del Espíritu Santo, se concluirá con el derramamiento de la lluvia tardía cuando se derrame el Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo es necesario para nuestra bendición y para nuestra victoria en el día de hoy. Otro beneficio del Espíritu Santo, Juan 16, 13, dice que el Espíritu Santo nos guía. Cuando usted tiene una pelea con su esposa o su esposo, o tiene algún conflicto con sus hijos, y usted o yo estamos empeñados en quién tiene la razón, yo tengo la razón, o él no tiene la razón, o ella no tiene la razón, el Espíritu Santo llega como un intercesor y habla a nuestro corazón y habla a nuestra mente y me dice, Roberto, estás equivocado. Ve y habla con Yanis y dile que le pides perdón y que tú no tenías la razón. Y yo puedo decir en la mente, ay Dios mío, pero no, es que... Y el Espíritu Santo susurra suavemente a nuestra mente y nos guía a hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso beneficio es tener la presencia del Espíritu Santo. Y al ser guiados por el Espíritu Santo, evidenciamos, como dijimos ahorita, que somos hijos de Dios. Estamos concluyendo porque no le voy a tener mucho tiempo, pero cuando usted lee el texto que estudiamos al principio, de Mateo capítulo 3, dice que del cielo se escuchó una voz. ¿Era la voz de quién? La voz del Padre. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 17, versos 5 y 2. Y alguien que me busque segunda de Pedro 1,
1, 16 al 18. ¿Quién tiene Mateo capítulo 17, verso 5? Por ahí tenemos nuestra hermana. ¿Podría leerlo, por favor? Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Amén. ¿En qué momento fue esa voz? ¿Se acuerdan? En el momento de la transfiguración. Dice Elena White que la transfiguración fue un símbolo de la segunda venida de Cristo. Porque allí Cristo pudo hablar con Moisés, estaba Elías, Moisés representaba a aquellos que van a ser resucitados en la segunda venida de Cristo, y Elías representaba a aquellos que van a ser trasladados al cielo vivos sin ver la muerte. Y allí estaba la presencia de Dios en aquel monte maravilloso. Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con poder. En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, Elías, trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Primeros escritos, capítulo La Transfiguración. Hay otra expresión que desprendemos del bautismo que dice: el apóstol Pablo escribió: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y note qué interesante: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Le pregunto, cuando Jesús estaba siendo bautizado, ¿estaba usted y yo simbólicamente siendo bautizados? ¿Sí o no? Cuando Jesús fue bautizado, el bautismo que Jesús recibió representaba el bautismo que iban a recibir aquellos que eventualmente creyeran en el poder y la presencia de Dios y el sacrificio de Jesús que manifestó en la cruz del Calvario. Note qué interesante lo que dice esta cita. Dice: además el Padre lo llamó cuando estaba en la tumba el día de la resurrección. Luego se escuchó que con voz que hizo estremecer la tierra, dijo: Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Entonces aquel que había ganado poder para vencer la muerte y el sepulcro, salió y proclamó fuera de la agrietada tumba de José: yo soy la resurrección y la vida. El mensaje de la voz. Dice, este mensaje era una confirmación a Juan de que Jesús era el Mesías. Dios estaba confirmando que no era otro sino su Hijo. Además, era una reprensión para los dirigentes religiosos que se creían hijos de Dios a través del padre Abraham, pero el Padre estaba identificando aquí que Jesús era su verdadero Hijo. En Cristo Jesús, cuando fue bautizado, nosotros fuimos bautizados con Él, nosotros recibimos simbólicamente en Él el poder y el derramamiento del Espíritu Santo, y hoy Dios simplemente quiere que nosotros tengamos una experiencia espiritual con Él tan profunda que nos pueda dar
los mismos atributos que le dio a Jesús en ocasión de su bautismo. Concluyo diciéndole lo siguiente. Como vimos, el bautismo de Jesús es un evento donde Jesús tuvo una experiencia profunda y maravillosa con su Padre. Aunque él no necesitaba ser bautizado, quiso representar a la humanidad en esta ceremonia tan especial, y allí la experiencia que tuvo Cristo es la misma experiencia que podemos tener cada uno de nosotros. Cuando toda voz calla y esperamos tranquilos en su presencia, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. La fe por la cual vivo, página 51. Simplemente, hermanos, lo que quiero decirles en esta noche es lo siguiente. Cristo tuvo una experiencia especial y profunda de relación íntima con su Padre. Dios quiere que nosotros tengamos el mismo tipo de relación que Jesús tuvo con su Padre en nuestra relación diaria con nuestro Dios. Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, antes de ese milagro, durante la noche, Él tenía una comunión poderosa y profunda con su Padre. Cuando iba a ordenar a los 12, tuvo una comunión especial con su Padre. Cuando hizo el milagro de aquel sordomudo que estaba tirado en el piso, Él estuvo toda la noche en oración. Cuando estuvo en cada momento especial de su vida, Jesús tuvo una experiencia profunda con su Padre. Y déjeme decirle que en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, lo único que puede asegurarnos la victoria es que nosotros cada día, diariamente, clamemos, busquemos, intentemos, anhelemos tener la presencia y la unción del Espíritu Santo. En una ocasión, se cuenta la historia, este libro es una joya especial, La Venida del Consolador. Él cuenta que en una ocasión se encontraban unos marineros perdidos en el mar, y en ese lugar donde ellos se encontraban había tanta y tanta agua que ellos no sabían hacia dónde ir. Y lo único que pudieron hacer fue llamar por el radio a un lugar de la torre de control para que la torre de control le indicara qué ellos tenían que hacer. Y dice la historia que la torre de control simplemente les dijo: tiren un balde y saquen agua. Y ellos decían: pero estamos perdidos, ¿cómo vamos a tomar de esa agua? No es posible nosotros sustentarnos con esa agua. Y volvían y llamaban a la torre de control, y la torre de control volvía y les repetía: tiren el balde y saquen agua. ¿Y saben qué? El lugar donde ellos estaban no era el mar, era un río tan grande que parecía el mar, pero ese río era de agua potable. Y ellos, teniendo toda la plenitud de aquel océano de agua dulce, de agua potable, no lo aprovecharon porque ellos no sabían que aquella agua maravillosa estaba a disposición de ellos. En esta noche digo para mí y digo también para ustedes que nosotros tenemos un gran océano maravilloso, poderoso, profundo, saciable, grande, especial, que es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario para nuestra vida hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Después de haber escuchado el secreto de Dios para el 2014, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Gracias, pastor. Les invito para que estemos en pie y vamos a cantarle nuestra oración audible al Señor, el himno 190 en nuestro antiguo himnario. Si alguien me ayuda con el nuevo, a los que tienen el nuevo himnario, el 190 titula Dios nos ha dado promesa. ¿Cómo es el número en el nuevo himnario?
Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Corresponde al número. Dios nos ha dado promesa para bien de los que tienen su nuevo binario. El antiguo es el 190 y el nuevo, ok, 193. 190 y 193 nuevo binario. Cantemos. Dios nos ha dado Promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente muestra su amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor del tentador victorioso. Salgan contigo, Señor. lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Mientras el pastor nos dirige en la oración, el Señor pone en mi mente, hermanos, decirles, hay un precioso libro que ustedes deben conseguir. Estamos comenzando el año y es para ampliar el resto de su vida lo que en esta noche hemos escuchado. Ese libro está en el ABC, se llama La mayor necesidad de la iglesia, el Espíritu Santo, del pastor Ron Clauset. Hágase de ese libro un regalo para este año y vamos a practicar el sermón de esta noche. Pastor, diríjanos por favor. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Amén. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, en esta noche queremos bendecir y adorar y glorificar el nombre hermoso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ese nombre, cuando se menciona en el cielo, los ángeles dicen: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Oh Padre, gracias por ese nombre maravilloso y especial, el nombre de Jesús. Glorificado y exaltado sea su nombre maravilloso. Oh Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos la presencia de tu Espíritu. Toca nuestros corazones, toca nuestra mente, toca nuestra vida, toca nuestras familias. Señor, úngenos con el poder del Espíritu Santo. Que no seamos de aquellas vírgenes insensatas, que seamos de las vírgenes prudentes, que cuando su novio, su esposo, descendió de los cielos, estaban preparadas. Ayúdanos a tener la unción y nuestras lámparas encendidas y llenas de tu aceite, porque es lo que más necesitamos en este momento. Ayúdanos, Señor, destroniza el yo de nuestra mente, quita el egoísmo, quita la maldad, quita la arrogancia, quita la soberbia de nuestro corazón y ayúdanos a tener la humildad de Jesús, a amarte,
a buscarte y, Señor, a no querer hacer nuestra voluntad, sino hacer lo que tú quieras en nuestra vida. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos y gracias porque tú eres una fuente infinita de bendición que apenas hemos saboreado. Oh Señor, ayúdanos a anhelar más profundamente y más grandemente la presencia de tu Santo Espíritu. Oh Dios, ayúdanos porque te lo pedimos, te lo imploramos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos damos gracias al Señor por el mensaje de esta